Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, le damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión de la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Saludamos a quienes nos siguen a través de la radio, la televisión, internet o vía satélite. Damos gracias a los propietarios y operadores de los muchos medios que transmiten esta conferencia. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. El coro comenzó esta sesión cantando alabanzas a Eldad y ahora interpretará Señor, te necesito. El elder Glenn L. Pace, de los 70, ofrecerá la primera oración. Acto seguido, el coro cantará Bella Sión. Yeah.
our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, te reconocemos la necesidad de tenerte. Estamos agradecidos por este magnífico coro y el hermoso regalo de la música que llena nuestros corazones y llega a nuestros espíritus y a nuestras almas. Agradecidos por el conocimiento de ti, Padre, y que has provisto a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Agradecidos por el conocimiento que tenemos en estos últimos días, en que has llamado profetas, videntes y reveladores para guiarnos. Sabemos que aquellos que nos van a dirigir la palabra hoy en día saben lo que necesitamos escuchar. Sabemos que estos te han pedido a ti que tú los guíes, y aquellos que han venido con el sentimiento de oración para escuchar aquellas cosas que ellos necesitan. Y en algunos casos oramos por su espíritu para que esté con los oradores, y también para nosotros como escuchas, para que sus mensajes no solo caigan en nuestros oídos, sino profundo en nuestros corazones y que seamos edificados. Oramos de que podamos recibir esos mensajes individualmente y podamos pensar acerca de ello. También oramos de que podamos sentir tu amor en el proceso. Por estas bendiciones oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Beautiful song.
Simply beautiful. Hermosa la canción. Ahora nos complacerá escuchar al elder Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, tras el cual nos hablará el elder L. Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles y el obispo H. David Burton, obispo presidente de la Iglesia. Hermano Eyring. Me siento bendecido por hablarles en este día de reposo. Aunque nuestras circunstancias y experiencias sean diferentes, compartimos el deseo de ser mejores de lo que somos. Quizás haya unos pocos que de manera equivocada piensan que son suficientemente buenos y unos pocos que se hayan dado por vencidos al tratar de ser mejores. Pero para todos, el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo es que podemos y debemos anhelar ser mejores en tanto que vivamos. Parte de esa expectativa se establece para nosotros en una revelación dada por Dios al profeta José Smith. Allí se describe el día en que nos encontremos con el Salvador, lo que ocurrirá con todos. Ese pasaje dice qué hacer para prepararnos y lo que debemos esperar. Está en el libro de Moroni. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén. Eso debería ayudarles a entender por qué todo santo de los últimos días creyente es optimista sobre lo que yace en su futuro, sin importar cuán difícil sea el presente. Creemos que al vivir el Evangelio de Jesucristo, podemos llegar a ser como el Salvador, quien es perfecto. El considerar los atributos de Jesucristo debería aplastar el orgullo del satisfecho que cree que no tiene necesidad de mejorar, mientras que el más humilde haya esperanza en la invitación de llegar a ser como el Salvador. La forma en que ocurrirá esa admirable transformación se expresa en una canción para niños. Recuerdo, en un salón lleno de niños, haber observado sus rostros cuando la cantaban un domingo. Estaban sentados casi al borde de la silla. Pude ver luz en sus ojos y resolución en sus rostros al cantar con alegría. Tal vez la habrán oído ustedes también, y espero que siempre resuene en nuestra memoria. Quisiera decir el sentimiento que ellos tenían. Yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Me tienta a veces el mal a obrar, mas la voz del Espíritu me empieza a hablar y dice, ama a otros, cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirle a Él. Creí que no solo estaban cantando, sino que estaban declarando esa resolución. Jesucristo era su ejemplo. Ser como Él era la meta que se habían fijado, y sus caritas ansiosas y ojos brillantes me convencieron de que no tenían dudas y esperaban lograrlo. Creían que la instrucción del Salvador de ser perfectos no era una esperanza, sino un mandamiento, y estaban seguros de que Él había preparado la vía. Esa resolución y confianza puede y debe estar en el corazón de todo santo de los últimos días. El Salvador ha preparado la vía por medio de su expiación y su ejemplo. Y los niños que cantaron esa canción sabían cómo lograrlo. El amor es el principio motivador por el cual el Señor nos guía por el camino para llegar a ser como Él, quien es nuestro ejemplo perfecto. Nuestro modo de vida,
hora tras hora, debe estar lleno de ese amor a Dios y amor por los demás. Eso no debería sorprendernos, ya que el Señor lo declaró como el primer y gran mandamiento. Es el amor a Dios lo que nos llevará a guardar sus mandamientos. Y el amor por los demás es la esencia de nuestra facultad para obedecerle. Así como Jesús, que durante su ministerio terrenal mostró a un niño como ejemplo del amor puro que deben y pueden tener para ser como Cristo, Él nos ha dado la familia como ejemplo de un entorno ideal en el que podemos aprender a amar de la manera que Él ama. Por eso el gozo más grande y el pesar más grande ocurren dentro de las relaciones familiares. El gozo viene al poner el bienestar de los demás por encima del nuestro, y eso es el amor. Pero el pesar viene ante todo por causa del egoísmo, que es la ausencia de amor. El ideal que Dios tiene para nosotros es que establezcamos una familia que con más probabilidades nos lleve hacia la felicidad y nos aleje del pesar. Un hombre y una mujer deben hacer convenios sagrados de que pondrán el bienestar y la felicidad de la otra persona en el centro de su propia vida. Los niños nacerán dentro de una familia donde los padres consideren las necesidades de los hijos tan importantes como las propias. Y los hijos deben amar a los padres y amarse el uno al otro. Ese es el ideal de una familia amorosa. En muchos de nuestros hogares se encuentran las palabras: nuestra familia puede estar junta para siempre. Hay una lápida de una madre y abuela cerca de casa. Ella y su esposo se sellaron en el templo de Dios el uno al otro y a su posteridad, por esta vida y por toda la eternidad. La inscripción en la lápida dice: que no queden sillas vacías, por favor. Y pidió que se escribiera eso, porque sabía que para que la familia estuviese toda junta, dependería de las decisiones que tomara cada integrante de ella. La palabra por favor está allí, porque ni Dios ni ella pueden obligar a otra persona a escoger la felicidad. Y también está Satanás, que quiere el sufrimiento y la infelicidad de la familia en esta vida y la venidera. Hoy espero sugerir opciones que podrán parecer difíciles, pero que les darán la certeza de que han calificado para que en el mundo que viene no haya sillas vacías en su familia. Primero, les doy un consejo a los esposos y a las esposas. Oren para tener el amor que les permita ver lo bueno en su cónyuge. Oren para tener el amor que haga que las debilidades y los errores parezcan insignificantes. Oren por el amor para que la felicidad del cónyuge sea el de ustedes también. Supliquen tener el amor para aminorar la carga y aliviar los pesares de su cónyuge. Eso lo vi en el matrimonio de mis padres. En la etapa final de la enfermedad de mi madre, cuanto más sufría ella, más se esforzaba mi padre por darle consuelo. Él solicitó al hospital que le pusiera una cama en el cuarto de ella, ya que estaba resuelto a estar a su lado para que no le faltara nada. Cada mañana caminaba varios kilómetros para ir al trabajo y varios por la noche para volver al lado de ella. Creo que era un don de Dios para él, a fin de que ese poder para amar creciera cuando era tan importante para ella. Sé que él hacía lo que Jesús deseaba que hiciera por amor. Ahora le doy un consejo a los padres de un hijo descarriado. El Salvador es el ejemplo perfecto de perseverar con amor. Recordarán sus palabras de consuelo al pueblo de los nefitas, que habían rechazado la invitación previa de venir a él. Se dirigió a los sobrevivientes de la destrucción que había ocurrido después de su crucifixión. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? La historia del hijo pródigo da esperanza a todos. El pródigo recordó el hogar,
tal como lo harán los hijos de ustedes. Ellos sentirán el amor que los atraerá de nuevo a ustedes. El elder Orson Whitney hizo una promesa en una conferencia general de 1929 que sé que es verdadera para los fieles padres y madres que honran el sellamiento a sus hijos en el templo. Él dijo: aunque algunas ovejas anden errantes, el ojo del pastor está sobre ellas, y tarde o temprano sentirán los tentáculos de la divina providencia alcanzándolos y trayéndolos de nuevo al redil. Y agrega: oren por sus hijos descuidados y desobedientes. Aférrense a ellos con su fe. Tengan esperanza y confianza hasta que vean la salvación de Dios. Ustedes pueden orar por sus hijos, amarlos y tenderles una mano con la confianza de que Jesús también les tiende la mano. Al seguir esforzándose, ustedes harán lo que hace Jesús. Aquí está mi consejo a los hijos. El Señor les dio un mandamiento a ustedes con una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Es el único de los 10 mandamientos que tiene una promesa. Tal vez sus padres ya no vivan. En algunos casos quizá piensen que sus padres no son dignos del honor y del respeto de sus hijos. Es posible que ni siquiera los hayan conocido, pero ustedes les deben la vida y en cada caso, aun si no se prolongara su propia vida, la calidad de ésta mejorará simplemente por recordar a sus padres con honor. Ahora me dirijo a los que han adoptado a familias de otras personas como si fuesen las suyas. Tengo amigos que se acuerdan de los cumpleaños de mis hijos mejor que yo. Mi esposa y yo tenemos amistades que siempre nos visitan y se acuerdan de nosotros en algún día festivo. Siempre me enternece cuando me preguntan cómo está su familia y después espera la respuesta con el rostro lleno de amor y prestan atención cuando le describo la vida de cada uno de mis hijos. Su amor me ayuda a sentir más profundamente el amor que tiene el Salvador por nuestros hijos. Cuando lo hacen, percibo que sienten lo que Jesús siente y preguntan lo que Él preguntaría. Tal vez sea difícil apreciar un mayor poder para amar y que nos parezcamos más al Salvador, nuestro ejemplo perfecto. Pero deseo darles ánimo. Ustedes han tenido evidencias de que están avanzando por el camino para ser más como Jesús. Sería bien que recordaran cuando se han sentido como un niño pequeño, incluso en medio de inquietudes y pruebas. Piensen en los niños de esa canción. Piensen en las ocasiones, tal vez hace poco, en que se sintieron como esos niños, que cantaban: yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. Recordarán que Jesús les pidió a sus discípulos que les llevaran a los niños pequeños y dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y han sentido la paz de un niño puro muchas veces al tratar de ser como Jesús. Quizás cuando se bautizaron, Él no tuvo la necesidad del bautismo porque era puro, pero cuando ustedes se bautizaron, tuvieron la sensación de haber quedado limpios como un niño pequeño. Cuando el Señor fue bautizado, los cielos se abrieron y Él oyó la voz de su Padre Celestial: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ustedes no oyeron una voz, pero sintieron la aprobación de nuestro Padre Celestial por haber hecho lo que Jesús hizo. Lo habrán sentido en familia al pedirle perdón a su esposa o al perdonar a un hijo por algún error o desobediencia. Esos momentos vendrán con más frecuencia al tratar de hacer lo que saben que Jesús haría. Debido a la expiación de Él por ustedes, su obediencia semejante a la de un niño les dará un sentimiento del amor que el Salvador tiene por ustedes y del de ustedes por Él. Ese es uno de los dones que se prometen a sus fieles discípulos, y este don no solo lo recibirán ustedes, sino los miembros amorosos de su familia. La promesa que se dio en Tercer Nefi: y todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Espero que hoy salgan en busca de oportunidades para hacer lo que Él hizo y amar como Él ama. Les prometo que la paz que sintieron cuando eran niños la volverán a sentir y permanecerá con ustedes. Esta promesa que le hizo a sus discípulos es verdadera. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ninguno de nosotros es perfecto todavía, pero podemos tener la constante seguridad de que estamos en ese camino. Él nos guía y nos invita a seguirlo.
Testifico que el camino yace a través de la fe en Jesucristo, en el bautismo, en recibir el Espíritu Santo y en el perseverar en amor al guardar sus mandamientos. Testifico que el Padre vive y nos ama. Él ama a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo perfecto. José Smith fue el profeta de la restauración. Él vio al Padre y al Hijo. Sé que es verdad. Esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el poder del sacerdocio para ofrecer las ordenanzas la tiene, que nos permiten ser cada vez mejores y ser más como el Salvador y nuestro Padre Celestial. Les dejo mi bendición para que sientan la seguridad y la aprobación que sintieron cuando eran como un niño pequeño. En el nombre de Jesucristo. Amén. My wife and I had the privilege of attending La hermana Perry y yo tuvimos el privilegio de asistir a la representación del Milagro Mormón en Manti, Utah, este verano. Una noche antes de que comenzara el espectáculo, hablamos con los miembros del reparto y debido al gran número de ellos, tuvimos que hablarles en 2 sesiones. La representación contaba con más de 800 personas, de las cuales 570 eran menores de 18 años. Este año participaron 100 personas adicionales, por lo que las hermanas a cargo del vestuario tuvieron que conseguir más trajes y así lo hicieron. Fue inspirador ver lo bien organizadas que estaban para ocuparse de cada detalle. El escenario de la representación es una hermosa colina al pie del templo de Manti. La noche que vimos el espectáculo había 15,000 personas presentes. Fue emocionante ver a ese ejército de jóvenes y jovencitas captar la visión de la historia de la restauración del Evangelio al representar sus papeles con tanto entusiasmo y espíritu. Algo que la hermana Perry y a mí nos encanta hacer cuando vamos a Manti es asistir a una sesión en el templo. Hay un espíritu especial en esos templos más antiguos que se construyeron con gran sacrificio por los pioneros. Participamos en una sesión del templo de Manti y fue una experiencia emotiva para mí. Me trajo grandes recuerdos de cuando yo veía en mi mente al templo de Logan antes de que se remodelara y modernizara. Al pasar de un cuarto al otro, a medida que avanzaba la sesión, podía escuchar a esos pioneros decir: «Miren lo que construimos con nuestras propias manos. No teníamos herramientas eléctricas, ni contratistas, ni subcontratistas al construirlo. No teníamos grúas sofisticadas para levantar las piedras pesadas y realizamos esta labor contando solo con nuestra propia fuerza. Qué glorioso patrimonio nos han dejado los primeros pioneros del condado de St. Pete». El expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo una vez: «No quiero regresar al pasado, quiero regresar a la forma de enfrentar el futuro en el pasado». Su inteligente consejo aún influye en mí. Algo valioso existe en repasar las lecciones del pasado para prepararnos a afrontar los desafíos del futuro. Qué glorioso legado de fe, valor e ingenuidad sobre el cual podemos edificar nos dejaron aquellos nobles pioneros mormones de los primeros días. Cuanto más vivo, más profunda es mi admiración por ellos. Aceptar el Evangelio tuvo como resultado un cambio completo de la vida para ellos. Dejaron todo atrás, sus casas, sus negocios, sus granjas, aún sus familiares queridos, y viajaron hacia el desierto. Debe haber sido una verdadera sorpresa cuando Brigham Young anunció: «Este es el lugar». Ante ellos se encontraba un extenso páramo desierto, desprovisto de colinas verdes, árboles y hermosos prados, a los que la mayoría de los primeros pioneros estaban acostumbrados. Con fe firme en Dios y en sus líderes, los pioneros volvieron a ponerse a trabajar para establecer hermosas comunidades a la sombra de las montañas. Muchos pioneros cansados apenas habían comenzado a disfrutar de algunas comodidades modestas de la vida cuando Brigham Young los llamó para que dejaran sus hogares y viajaran hacia el este, el oeste, el norte, el sur, a fin de colonizar la Gran Cuenca. Así fue como se establecieron los
otras poblaciones, los otros condados, como los de St. Pete, Fairview, Efraín, Manti, Moroni y Mount Pleasant. Al regresar de mi visita al condado de St. Pete, sentí el deseo de saber más acerca de los primeros pioneros de allí y decidí pasar unas horas en la biblioteca de historia de la iglesia y leer un poco sobre la historia de ellos. Fue en el año 1849, solo 2 años después de llegar al Valle del Lago Salado, cuando Brigham Young, el gran colonizador del oeste, llamó a un grupo de los santos para que viajaran hacia el sur y comenzaran nuevamente a construir otra población en un páramo desierto. Poco tiempo después de haberse establecido ellos en St. Pete, el presidente Heber C. Kimball visitó a la población de Manti y les prometió que en esa colina que dominaba el valle se construiría un templo y que se utilizarían las rocas de las montañas ubicadas al este para construirlo. Pasaron algunos años después de la visita del presidente Kimball y los ciudadanos comenzaron a preocuparse de que no se estaba haciendo nada para construir el templo a fin de que pudieran usarlo. Tenemos que tener un templo en nuestra comunidad, dijo uno de los ciudadanos. Otro dijo, si vamos a tener un templo, mejor que nos pongamos a trabajar y lo construyamos. Y así fue exactamente que lo hicieron. La piedra angular se colocó el lunes 14 de abril de 1879, unos 30 años después de haber llegado al Valle de St. Pete. Hay mucha historia que se podría contar acerca de la diligencia de los trabajadores que dieron lo mejor de sí para la construcción de estos hermosos templos. El presidente Hinckley dijo hace algunos años, durante la rededicación del templo de Manti, he estado en los grandiosos edificios del mundo, pero en ninguno de ellos percibo lo que siento al entrar en estas casas de Dios, construidas por los pioneros. La familia Hinckley tiene un vínculo especial con el templo de Manti. El abuelo de la hermana Hinckley perdió la vida por causa de una herida que sufrió durante la construcción de dicho templo. Para comprender más plenamente cómo el pasado puede ofrecer una manera mejor de afrontar el futuro, me gustaría contarles un relato sobre la construcción del templo de Manti. Luego quiero compartir lo que me ha enseñado a mí acerca de los pioneros verdaderos y de principios correctos. A unos excelentes carpinteros de Noruega que llegaron a Manti y se establecieron allí, se les dio la asignación de construir el techo del templo. Nunca habían construido un techo, pero eran constructores de barcos de gran experiencia. No sabían cómo diseñarían el techo, pero les vino a la mente una idea, simplemente, ¿por qué no construimos un barco?, dijeron, y entonces, ya que un barco bien construido es muy sólido y seguro, si damos vuelta a los planos, tendremos un techo seguro. Comenzaron a planificar cómo construir un barco y cuando finalizaron, dieron vuelta al plano y ese fue el techo del templo. En este caso, utilizaron las lecciones de su experiencia pasada, los principios para construir un barco, como ayuda para solucionar un desafío nuevo. Dedujeron correctamente que los mismos principios que se aplicaban en la construcción de una embarcación segura para andar en el mar, también se aplicarían a la construcción de un techo sólido. Por ejemplo, las dos estructuras tenían que ser resistentes al agua. La integridad básica de la estructura no se vería afectada por la posición en la que se encontrara, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo más importante era tener un conocimiento práctico de los principios básicos necesarios para construir cualquier estructura que fuese duradera. Dentro del Evangelio de Jesucristo hay principios y verdades eternas que duran mucho más que los principios para construir un barco o un techo. Ustedes y yo, como miembros de la Iglesia verdadera del Señor, tenemos acceso a esos principios y a esas verdades eternas y una comprensión especial sobre todo cuando prestamos atención al Espíritu que nos brinda guía individual y familiar y cuando escuchamos la voz del profeta al declarar la palabra de Dios a todos los miembros de la Iglesia. Tanto ustedes como yo sabemos lo importante que son esos principios y verdades en la vida. No estoy seguro de lo que los primeros pioneros hubieran podido afrontar su futuro y peligroso e incierto sin estos principios. Y creo que nosotros tampoco podemos. Son la manera única y eterna de afrontar el futuro y en especial en estos tiempos tan difíciles. Esos constructores noruegos trajeron consigo aptitudes fundamentales de su oficio que se podían transferir de la construcción de barco a la construcción de templo, que fue lo que causó
el cambio de prioridades tan dramático en ellos. Hay solo una respuesta que explica su disposición a sacrificar todo para ser edificadores del reino de Dios. Se les habían enseñado y habían aceptado los principios y verdades eternas del Evangelio de Jesucristo. Se dieron cuenta de que su misión no era solo ayudar a construir edificios, sino contribuir a la edificación de las demás personas al compartir el conocimiento del Evangelio. Como leemos en la sección 50 de Doctrina y Convenios, el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro y ambos son edificados y se regocijan conjuntamente. Cuando recibimos la bendición especial del conocimiento del Evangelio de Jesucristo y tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo al entrar a las aguas del bautismo, también aceptamos la obligación de compartir el Evangelio con otros. En años recientes, para cumplir más plenamente con la responsabilidad de compartir y proclamar el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia ha dado vuelta al programa misional. Hace unos años eliminamos las misiones de estaca y desplazamos el enfoque de nuestros empeños hacia la organización de la misión de barrio. Con la elaboración de un plan misional de barrio, por cada consejo de barrio de la Iglesia, se está progresando a una velocidad cada vez mayor. Gran parte del éxito se logra al trabajar con los misioneros de tiempo completo estrechamente a los consejos de barrio, los líderes de la misión de barrio y así con los miembros de la Iglesia. Hemos descubierto que la obra misional centraliza todo y cuando lo hacemos a través de los barrios, aumenta la participación de los miembros para encontrar y enseñar a los investigadores. Con frecuencia se invita a los investigadores a recibir lecciones misionales en la casa de los miembros. Los miembros del barrio tienen entusiasmo por compartir su preciado conocimiento del Evangelio de Jesucristo cuando experimentan en forma directa las dulces bendiciones del servicio misional y reciben recordatorios más frecuentes de parte de los líderes del barrio. Los miembros se vuelven más receptivos al meditar y orar acerca de compartir el Evangelio con amigos y vecinos. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó: muchos de entre nosotros consideran que la obra misional es simplemente repartir folletos. Todo aquel que está familiarizado con esta obra sabe que hay una mejor manera. Esa manera es por medio de los miembros de la Iglesia. Doquiera que haya un miembro que presente a un investigador, de inmediato se pone en juego un sistema de apoyo. El miembro da su testimonio en cuanto a la veracidad de la obra, anhela contribuir a la felicidad de su amigo investigador y se regocija a medida que avanza en el conocimiento del Evangelio. Los misioneros de tiempo completo continuarán en mayor parte enseñando a los investigadores, pero los miembros tendrán muchas oportunidades de contestar preguntas y compartir su Evangelio y su testimonio. Obedecemos la voz del profeta más plenamente al prepararnos para enseñar los principios básicos del Evangelio. La preparación aleja el temor. También simplifica y fortalece a los miembros que hacen cosas por apoyar a los misioneros de tiempo completo. Hay 3 lecciones bien básicas que enseñan los misioneros: la restauración, el plan de salvación y el Evangelio de Cristo. ¿Cuán preparado se encuentra usted para testificar de la veracidad de estas lecciones básicas? Utilice la guía misional inspirada Predicad mi Evangelio para estudiar y prepárese a fin de cumplir con su función de apoyo a los misioneros de tiempo completo cuando enseñen las lecciones básicas del Evangelio. Es mi deseo que todos aprendamos las 2 lecciones importantes de los constructores de barcos de Noruega que edificaron el techo del templo de Manti. Primero, la lección de utilizar los principios y las verdades del pasado para ayudarnos a afrontar el futuro. Segundo, aprendamos de su deseo de compartir lo que sabían con los demás para ayudar a edificar el reino de Dios. Esta segunda lección, si la aprendemos bien, ayudará a muchas otras personas, nuestros hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, como nosotros, a afrontar un futuro incierto con las mismas convicciones eternas que nosotros tenemos. El Evangelio de Jesucristo es verdadero. Se ha restaurado para bendecir nuestra vida en estos últimos días. Abarca todas las verdades, principios y ordenanzas comprendidas en el gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, que es un plan para nosotros y para que regresemos a vivir con Él por toda la eternidad.
The gospel of Jesus Christ is the divine way. El Evangelio de Jesucristo es su medio divino para que afrontemos nuestro glorioso futuro, y dejo este como mi testimonio con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Elder Pace, for that. Gracias, Elder Pace, por esa gran oración, y también para las personas que están hablando y que están escuchando. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Al casi cumplir 12 años de edad, había varios requisitos que debía terminar antes de graduarme de la primaria. Uno de ellos era recitar en orden los 13 artículos de fe. Los primeros 12 eran fáciles, pero el número 13, ese era difícil. El desafío que se presentaba era recordar el orden de las virtudes en forma correcta. Gracias a una maestra de la primaria que fue paciente y persistente, por fin terminé de memorizarlo. Años más tarde, nos mudamos a nuestra primera casa y fue una sorpresa saber que mi antigua maestra de la primaria sería nuestra vecina. Por 40 años en los que hemos vivido en el mismo vecindario, ella mantuvo nuestro pequeño secreto en cuanto a mi discapacidad de aprendizaje. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. El día de hoy deseo hablar de las características individuales a las que llamamos virtudes. Las cualidades de la virtud o de las virtudes constituyen el fundamento de una vida cristiana y son la manifestación externa del hombre interior. La mayoría de las virtudes terminan en dad, es decir, D-A-D, la integridad, la humildad, la caridad, la espiritualidad, la responsabilidad, la urbanidad, la fidelidad, etc. Basándome en una licencia literaria, me refiero a estas virtudes como las virtudes que terminan en las virtudes dad, D-A-D. El sufijo dad significa calidad, estado o grado de ser. Con solo mirar a nuestro alrededor y ver lo que sucede en nuestras comunidades, notamos que las características individuales de la virtud se encuentran en un abrupto descenso. Piensen en el comportamiento de los conductores que viajan en carreteras congestionadas. Los ataques de ira son muy comunes. La cortesía está casi extinta en las disertaciones políticas. Al afrontar los países del mundo los desafíos económicos, la fidelidad y la sinceridad han sido reemplazadas por la avaricia y la corrupción. Si se visita una escuela secundaria, a menudo uno verá o se verá sujeto a un lenguaje soez y vestimenta inmodesta. Algunos atletas carecen del espíritu deportivo y pocas veces muestran humildad, a menos que hayan sido expuestos públicamente por infidelidad moral o legal. Gran parte de nuestra población siente muy poca responsabilidad por su bienestar temporal. Algunas personas con problemas económicos culpan a los bancos y a las financieras por prestar sumas para satisfacer los deseos insaciables en lugar de las necesidades asequibles. De vez en cuando, nuestra generosidad en apoyar una buena obra disminuye cuando prevalece nuestra avidez por obtener más de lo que necesitamos. Hermanos y hermanas, no debemos ser parte de la decadencia de virtud que socava e infecta a la sociedad. Si seguimos al mundo y abandonamos las virtudes cristianas, las consecuencias podrían ser desastrosas. La fe y la fidelidad individual, cuyas consecuencias son eternas, declinarán. Habrá un impacto negativo en la solidaridad y la espiritualidad de la familia.
La influencia religiosa en la sociedad menguará y se cuestionará la autoridad de la ley, o quizás hasta se ignore. Se habrá sembrado el terreno de todo lo que plaga al hombre natural para el total deleite de Satanás. Debemos mantenernos resueltos y firmemente centrados en perpetuar las virtudes cristianas, las virtudes que terminan con dad en nuestro diario vivir. La enseñanza de las cualidades virtuosas comienzan en el hogar, con los padres que se preocupan y dan un buen ejemplo. Un buen ejemplo de los padres alienta la emulación, pero un mal ejemplo consciente en la indiferencia y aún en el empeorar. Un ejemplo hipócrita destruye la credibilidad. A Megan, que tiene 8 años de edad, le encanta tocar el piano. Hace poco, su maestra de piano ofreció como premio una rosquilla a quien practicara todos los días. La maestra dijo que llamaría por teléfono durante la semana para ver si Megan recibiría una rosquilla. Si ella había practicado ese día, recibiría el premio. Cuando Megan recibió la llamada, ella no estaba en casa para dar su informe. Durante la lección semanal, la maestra le preguntó a Megan si había practicado, a lo que ella respondió que pensaba que sí, y aceptó el premio. Cuando la mamá de Megan vio la rosquilla, interrogó a Megan y le ayudó a comprender que ella tenía que ser honrada. Alentada por su mamá, llamó a su maestra para pedirle disculpas. Mientras la maestra y la alumna conversaban, salió a relucir que Megan había terminado el artículo sobre teoría musical. Por lo tanto, aún merecía recibir el premio. Gracias a padres sabios que se preocuparon, se recordarán por mucho tiempo lecciones valiosas. Ben, nuestro nieto de 15 años, es un gran entusiasta del esquí. Él ha competido en varios encuentros y le ha ido muy bien. Antes de una de esas competencias en el estado de Idaho, sus padres le recordaron que sus calificaciones en la escuela determinarían si él podría o no competir. Se reservó un alojamiento en el lugar de la competición. Los abuelos se preparaban para ir y Ben se estaba esforzando con ahínco por lograr las elevadas metas académicas que tanto él como sus padres esperaban. Sin embargo, al final no cumplió con esa meta. Ben no asistió al encuentro del esquí y perdió puntos para calificar en las Olimpiadas Juveniles de Esquí, pero obtuvo una comprensión inestimable de la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos. Al mantenerse firmes, los padres muchas veces sufren y se angustian más que los niños, a quienes procuran enseñar. El presidente James E. Faust sugirió que la integridad es la madre de muchas virtudes. Él dijo que la integridad se define como el seguir con firmeza un código de valores morales. También sugirió que la integridad es la luz que irradia de una conciencia disciplinada. Es la fortaleza de la deidad que está dentro de nosotros. Es difícil para una persona mostrar cualidades virtuosas si ésta carece de integridad. Sin integridad, por lo general se olvida la honradez. Si la integridad está ausente, se pierde la cortesía. Si la integridad no es importante, es difícil mantener la espiritualidad. En la época del Antiguo Testamento, Moisés aconsejó a los hijos de Israel que cuando algún hombre haga un voto a Jehová o haga un juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. El presidente Thomas S. Monson nos recordó hace unos años que la mayoría de la gente no cometerá actos desesperados si se le enseña que la dignidad, la honradez y la integridad son más importantes que la venganza y el enojo.
y si se entiende que el respeto y la bondad ofrecerán al final una mejor oportunidad para el éxito. Es posible que hayan escuchado en cuanto al batallón perdido de la Primera Guerra Mundial, o las 10 tribus perdidas de Israel, o quizás los niños perdidos de la obra de Peter Pan de J.M. Barrie. Quizás hayan escuchado el álbum musical de Michael McLean con el título Los villancicos olvidados. Las cualidades virtuosas, en especial las virtudes que terminan con dad, nunca deben olvidarse ni hacerse a un lado. Si se olvidan o se ignoran, inevitablemente llegarán a ser las virtudes perdidas. Si eso sucede, la familia será notablemente debilitada, la fe individual en el Señor Jesucristo será menos firme, y las importantes relaciones eternas quizás estén en peligro. Al practicar las cualidades de la virtud ampliamente, se puede debilitar el dominio de Satanás en la sociedad y desbaratar su insidioso plan de apresar el corazón, la mente y el espíritu de los seres mortales. Ahora es el momento de unirnos para rescatar y preservar aquello que es virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza. Al permitir que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente y al cultivar las cualidades virtuosas en nuestra vida personal, nuestras comunidades e instituciones mejorarán, nuestros hijos y familias serán fortalecidos, la fe y la integridad bendecirán las vidas invaluables de cada individuo. Testifico y declaro que nuestro Padre Celestial espera que sus hijos ejerzan la integridad, la urbanidad, la fidelidad, la caridad, la generosidad, la moralidad y todas las virtudes que terminan con dad. Que tengamos la humildad de aprovechar la oportunidad de cumplir con esta nuestra responsabilidad y demostrar nuestra capacidad para hacerlo. Lo ruego en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación cantarán juntos el himno número 40, que firmes cimientos. Inmediatamente después nos dirigirá la palabra la hermana Ann M. Deb, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Tras ella, discursará el elder Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace varios años, me llamó la atención un breve artículo de un periódico local que desde ese entonces no he podido olvidar. 4 personas murieron y 7 trabajadores fueron rescatados después de pasar más de una hora agarrados a la parte inferior de un puente de cerca de 40 metros de altura en St. Catharines, Ontario, Canadá, cuando el andamio en el que estaban trabajando se vino abajo. Aún me fascina esta historia después de leerla. Llamé a una amiga que vivía en St. Catharines. Me dijo que los obreros llevaban aproximadamente un año pintando el puente Garden City Skyway y solo les quedaban 2 semanas para terminar el proyecto cuando ocurrió el accidente. Después del accidente se preguntó a los responsables por qué aquellos hombres no disponían de equipo de seguridad. La respuesta fue simple. Tenían el equipo de seguridad, pero optaron no ponérselo. Cuando el andamio se desplomó, los sobrevivientes se aferraron a un borde de apenas 3 centímetros de una viga de acero y permanecieron más de 1 hora de pie hasta que los rescatistas lograron bajarlos. Un sobreviviente relató que pensó mucho en su familia mientras se agarraba al puente. Él mencionó: "Solo deseo agradecer al Señor el estar vivo. Quiero decirles que me asusté mucho". De este incidente se pueden aprender muchas lecciones y hacer muchas comparaciones. Si bien la mayoría de nosotros jamás tendrá que verse en una situación tan dramática entre la vida y la muerte, muchos sentimos que estamos viviendo un momento angustioso. Tal vez experimentemos soledad, vivamos relaciones tensas, seamos tentados, se traicione nuestra confianza, nuestro cuerpo físico tenga limitaciones o perdamos el empleo. Puede que nuestros problemas tengan que ver con sentimiento de decepción porque no hemos podido materializar nuestras esperanzas y sueños justos según nuestro horario. Tal vez dudemos de nuestra capacidad y temamos fracasar en nuestros llamamientos o en la familia. Los problemas y los peligros que encaramos hoy, incluida la tolerancia de la sociedad hacia el pecado, ya fue profetizada por profetas antiguos y vivientes. Estos retos son tan peligrosos y reales como la amenaza de una muerte segura al caer desde un puente de 40 metros de altura. Mi vida no es perfecta. Yo tengo muchos de esos problemas. Todos los tenemos. Estoy de acuerdo con las palabras del operario rescatado referente a la peligrosa experiencia de mantenerse aferrado a aquella viga de acero. Quiero decirles que me asusta mucho. No obstante, es preciso señalar que en las Escrituras hay pocos relatos de personas que vivieron en una época de plena felicidad sin oposición alguna. Aprendemos y maduramos cuando superamos los problemas con fe, perseverancia y rectitud personal. Me fortalece la infinita confianza del presidente Monson en nuestro Padre Celestial y en nosotros cuando dice: recuerden que tienen el derecho de recibir las bendiciones de nuestro Padre en esta obra. Él no los ha llamado a su posición privilegiada para que anden solos, sin guía y confiando en la suerte. Al contrario, Él conoce su habilidad, se da cuenta de su devoción y convertirá sus supuestas ineficiencias en obvias fortalezas. Nuestro Padre Celestial no nos ha abandonado durante nuestra probación en esta tierra. Nos ha proveído con todo el equipo de seguridad necesario para regresar satisfactoriamente a Él. Nos ha dado la oración personal, las Escrituras, los profetas vivientes y el Espíritu Santo para guiarnos. A veces,
el hacer uso de este equipo nos resulte pesado, incómodo y terriblemente pesado. Muy pasado de moda. Su utilización adecuada requiere que seamos diligentes, obedientes y constantes. Aún así, decido utilizarlo. Todos debemos tomar esta misma decisión. En las Escrituras se nos enseña acerca de otro componente de clave de este equipo de seguridad, una barra de hierro. Se invita a los discípulos del Salvador Jesucristo a aferrarse a esta barra de hierro a fin de encontrar el camino que conduce a la vida eterna. Me refiero a la visión de ley del árbol de la vida que se encuentra en el Libro de Mormón. Mediante la divina revelación personal, Lehi, un profeta del Libro de Mormón, y Nefi, su hijo, recibieron cada uno una visión de nuestro estado de probación y de sus correspondientes peligros. Lehi dice, y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Aún así, vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol, es decir, del árbol de la vida. La visión de Lehi nos enseña que debemos aferrarnos a esa baranda de seguridad, la barra de hierro, que se halla a lo largo de nuestro estrecho y angosto sendero personal. Debemos asirnos fuertemente hasta llegar a la meta definitiva de la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Nefi promete que quienes se aferren a la barra de hierro no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Les invito a leer nuevamente los relatos completos de esta inspirada visión. Estúdienlos, medítenlos y aplíquenlos a su vida diaria. Hoy en día podríamos decir que se nos dice agárrense fuerte. Debemos aferrarnos a la barra de hierro y no soltarnos jamás. No siempre es fácil aferrarse a la barra de hierro. A veces nos soltamos por culpa de la presión de los amigos o del orgullo, creyendo que luego habrá tiempo de retomar el camino más adelante, aunque en realidad estamos abandonando nuestro equipo de seguridad. Lehi vio en su visión a muchos que se soltaron de la barra de hierro y agrega, y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. Cuando pasamos por momentos difíciles, puede que nos hallemos desorientados en senderos extraños. Déjenme decirles con toda certeza que siempre es posible encontrar el camino de regreso. El sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo hace posible que el arrepentimiento nos permita asirnos de nuevo a la barra de hierro y volver a sentir la amorosa guía de nuestro Padre Celestial. El Salvador nos ha extendido una invitación permanente. Arrepiéntanse, sujétense y no se suelten. Al igual que Nefi, también yo los exhorto con toda la energía de mi alma a obedecer la palabra de Dios y acordarse siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Hagamos uso del equipo de seguridad que Él nos ha facilitado. Agárrense y crean que nuestro Padre Celestial los bendecirá por su diligencia. Sé que el Evangelio restaurado es verdadero y que nos guía un profeta de Dios. El presidente Thomas S. Monson. Tengo el gran privilegio
y bendición de ser su hija. Amo a mis padres. Cierta noche, cuando yo me sentí algo desalentada, le dije, oh, papá, las bendiciones que tenemos por ser miembros de la iglesia y las bendiciones prometidas del templo son magníficas si tan solo escogiéramos aceptarlas. A lo que él respondió sin vacilar, lo son todo. Ruego sinceramente que nos aferremos a las verdades eternas del Evangelio de Jesucristo, porque literalmente lo son todo. Es mi sincera oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. My beloved brethren and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, estoy agradecido por cada uno de ustedes. Estoy agradecido también por el milagro de la comunicación moderna que permite que esta conferencia llegue a millones de personas por todo el mundo. Hoy la tecnología también nos permite usar teléfonos inalámbricos para intercambiar información con rapidez. Hace poco, mi esposa Wendy y yo estábamos en una asignación en otro continente, cuando nos enteramos que un nuevo bebé había llegado a la familia. Recibimos las buenas noticias minutos después de haber nacido al otro lado del mundo. Más sorprendente aún que la tecnología moderna es la oportunidad que tenemos de acceder a información directamente de los cielos, sin equipo electrónico ni cuotas mensuales. Es uno de los dones más maravillosos que el Señor ha dado a los seres humanos. Es su generosa invitación: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta oferta eterna de proporcionar revelación personal se extiende a todos sus hijos. Parece demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto. Yo he recibido y respondido a esa ayuda celestial, y he aprendido que siempre debo estar preparado para recibirla. Hace años, estando sumido en la tarea de preparar un discurso para la conferencia general, me desperté de un sueño profundo con una idea firmemente grabada en la mente. De inmediato agarré lápiz y papel cerca de mi cama y escribí lo más rápido posible. Volví a dormirme sabiendo que había captado esa grandiosa impresión. Por la mañana miré el papel y descubrí consternado que lo que escribí era totalmente ilegible. Todavía conservo lápiz y papel al lado de mi cama, pero ahora escribo con más cuidado. Para acceder a la información celestial, uno debe primero tener una fe firme y un deseo profundo. Uno precisa pedir con un corazón sincero y con verdadera intención, teniendo fe en Jesucristo. Verdadera intención significa que realmente intentaremos seguir la guía divina recibida. El siguiente requisito es estudiar el asunto con diligencia. Este concepto se enseñó a los líderes de esta iglesia restaurada cuando al principio estaban aprendiendo a adquirir revelación personal. El Señor los instruyó diciendo: te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Parte de la preparación es conocer y obedecer las enseñanzas pertinentes del Señor. Algunas de sus verdades eternas se aplican generalmente, tales como los mandamientos de no robar, no matar y no decir falso testimonio.
Otras enseñanzas o mandamientos son también generales, como los del día de reposo, la Santa Cena, el bautismo y la confirmación. Algunas revelaciones fueron dadas por circunstancias únicas, como cuando Noé construyó el arca, o la necesidad de profetas como Moisés, Lehi y Brigham, para guiar a sus seguidores en viajes rigurosos. El modelo antiguo que Dios estableció de enseñar a sus hijos mediante profetas nos asegura que Él bendecirá a cada profeta y bendecirá a los que escuchen el consejo profético. El deseo de seguir al profeta requiere mucho esfuerzo, ya que el hombre natural sabe muy poco acerca de Dios y aún menos de su profeta. Pablo escribió que el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El cambio de hombre natural a discípulo devoto es muy potente. Otro profeta enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Hace poco observé esa clase de cambio potente en un hombre que conocí hace 10 años. Él había ido a una conferencia de estaca en la que su hijo fue sostenido como miembro de la nueva presidencia de dicha estaca. Ese padre no era miembro de la iglesia. Una vez que se apartó al hijo, le di un abrazo al padre y lo felicité por tener un hijo tan maravilloso. Entonces le dije resueltamente, llegará el día en que usted querrá que su hijo sea sellado a usted y a su esposa en un santo templo. Cuando llegue ese día, sería un honor para mí efectuar ese sellamiento. Durante 10 años no vi a ese hombre. Hace 6 semanas, él y su esposa vinieron a mi oficina. Me saludó cálidamente y mencionó lo asombrado que se quedó ante mi previa invitación. No hizo mucho al respecto hasta más tarde, cuando empezó a perder el oído, cosa que lo hizo darse cuenta de que su cuerpo estaba cambiando y que su tiempo en la tierra era en verdad limitado. Con el tiempo, perdió completamente la facultad de oír. Al mismo tiempo, se convirtió y se unió a la iglesia. Durante nuestra visita hizo un resumen de su transformación total. Tuve que perder el oído antes de que pudiera oír la grandiosa importancia de su mensaje. Entonces me di cuenta de lo mucho que deseaba que mis seres queridos estuviesen sellados a mí, y ahora me encuentro digno y preparado. ¿Podría efectuar usted ese sellamiento? Lo hice con un profundo sentimiento de gratitud a Dios. Después de tal conversión, se puede realizar un mayor refinamiento espiritual. La revelación personal puede perfeccionarse, volviéndose discernimiento espiritual. Discernir significa cerner, separar o distinguir. El don del discernimiento espiritual es un don eterno. Nos permite ver cosas no visibles y a sentir cosas no tangibles.
Los obispos tienen derecho a ese don al enfrentarse a la tarea de buscar a los pobres y cuidar a los necesitados. Con ese don, las hermanas pueden ver tendencias mundanas y detectar aquellas que, aunque sean populares, son frívolas y aún peligrosas. Los miembros pueden discernir entre tácticas ostentosas y pasajeras y aquellos refinamientos edificantes y perdurables. El discernimiento fue implícito en las importantes instrucciones que impartió el presidente John Taylor hace mucho tiempo. Enseñó a presidentes de estaca, obispos y otros, y cito, «Los que poseen estos puestos tienen el derecho de obtener la palabra de Dios respecto a los deberes de sus presidencias, para cumplir sus santos propósitos más eficazmente. Ninguno de los llamamientos ni puestos en el sacerdocio se han dispuesto para el beneficio, los honores y la fama de aquellos que los poseen, sino que se dan expresamente para cumplir los propósitos de nuestro Padre Celestial y edificar el reino de Dios sobre la tierra. Deseamos comprender la voluntad de Dios y llevarla a cabo, y asegurarnos de que la lleven a cabo aquellos sobre quienes tenemos responsabilidad». Fin de la cita. Rigen ciertas pautas para que cada uno de ustedes reciba la revelación que es exclusiva para sus propias necesidades y responsabilidades. El Señor les pide que adquieran fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Entonces, con la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad y diligencia firmes, podrán pedir y recibirán. Podrán llamar y se les abrirá. La revelación de Dios es siempre compatible con su ley eterna, nunca contradice su doctrina, y se fomenta mediante la debida reverencia hacia Dios. El Maestro dio esta instrucción, porque así dice el Señor: «Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Y a ellos les revelaré todos los misterios y mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino». No es preciso que la revelación se reciba toda al mismo tiempo. Se puede presentar en incrementos. Así dice el Señor Dios: «Daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba, le daré más». La paciencia y la perseverancia son parte de nuestro progreso eterno. Los profetas han descrito lo que sintieron al recibir revelación. José Smith y Oliver Cowdery dijeron que el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. El presidente Joseph F. Smith escribió: «Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí». Todo santo de los últimos días puede ser digno de recibir revelación personal. La invitación de pedir, buscar y llamar para suplicar guía divina existe porque Dios vive, y Jesucristo es el Cristo viviente. Existe porque esta es su iglesia viviente. Y hoy día somos bendecidos porque el presidente Thomas S. Monson es su profeta viviente.
que demos oído a su consejo profético y que lo sigamos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermoso. La canción, y no solamente la canción, sino también la apariencia. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Tras mis palabras, el coro finalizará esta sesión entonando el himno He hecho bien. Y la oración final será ofrecida por el elder Enrique Falabella, de los 70. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta mañana y les agradezco por todo lo que han hecho ustedes. Estoy agradecido por este privilegio y ruego comunicarles eficazmente lo que he sentido la impresión de decirles hoy. Hace algunos años, leí un artículo escrito por el Dr. Jack McConnell
quien creció en las colinas del suroeste del estado de Virginia en los Estados Unidos, uno de 7 hijos de un ministro metodista y una madre que se quedaba en la casa al cuidado de ellos. Eran de circunstancias muy humildes. Él relató que durante su niñez, todos los días, cuando la familia se sentaba a cenar alrededor de la mesa, su padre les preguntaba uno por uno, ¿y qué hiciste hoy por alguien? Los niños habían decidido que todos los días harían algo bueno a fin de informar a su padre que habían ayudado a alguien. El Dr. McConnell se refiere a esta empresa de su padre como un legado más valioso, ya que esa expectativa y esas palabras lo inspiraron a él y a sus hermanos a ayudar a los demás a lo largo de su vida. Al crecer y madurar, la motivación para prestar servicio cambió a un deseo interno de ayudar a los demás. Además de la distinguida carrera médica del Dr. McConnell, donde dirigió el desarrollo de la prueba tuberculínica de punción múltiple, participó en las primeras etapas del desarrollo de la vacuna contra la polio, supervisó el descubrimiento de Tylenol y fue clave en el desarrollo del procedimiento de imágenes de resonancia magnética. Él creó una organización a la que llama Voluntarios en Medicina, que da al personal médico jubilado la oportunidad de ofrecer sus servicios en clínicas gratuitas que sirven a las personas que no tienen seguro médico. El Dr. McConnell comentó que su tiempo libre desde que se jubiló se ha esfumado en semanas de 60 horas de trabajo sin paga, pero que su nivel de energía ha aumentado y que goza de una satisfacción en la vida que antes no tenía. Hizo este comentario: en una de esas paradojas de la vida, yo me he beneficiado más de los voluntarios en medicina que mis pacientes. Actualmente hay más de 50 de estas clínicas en los Estados Unidos. Naturalmente, no todos podemos ser un Dr. McConnell estableciendo clínicas para ayudar a los pobres. Sin embargo, las necesidades de otras personas están siempre presentes y cada uno de nosotros puede hacer algo para ayudar a alguien. El apóstol Pablo amonestó: servíos por amor los unos a los otros. Recuerden conmigo las conocidas palabras del rey Benjamín: cuando os halléis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. El Salvador enseñó a sus discípulos: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Creo que el Salvador nos está diciendo que a menos que nos perdamos en dar servicio a los demás, nuestra propia vida tiene poco propósito. Aquellos que viven únicamente para sí mismos, al final se marchitan y en sentido figurado pierden su vida, mientras que aquellos que se pierden a sí mismos en prestar servicio a los demás, progresan y florecen y en efecto salvan su vida. En la Conferencia General de octubre de 1963, en la que fui sostenido miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, el presidente David O. McKay dijo lo siguiente: la felicidad más grande del hombre proviene cuando se pierde a sí mismo para beneficio de los demás. Fin de la cita. Muchas veces vivimos lado a lado, pero no nos comunicamos de corazón a corazón. Hay personas dentro de la esfera de nuestra influencia que con manos extendidas exclaman: ¿no hay bálsamo en Galaad? Estoy seguro de que la intención de todo miembro de la Iglesia es prestar servicio y ayudar a los necesitados. Al bautizarnos, hicimos el convenio de llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. ¿Cuántas veces se han sentido conmovidos al ver las necesidades de otras personas? ¿Cuántas veces han tenido la intención de ser la persona que ofrece esta ayuda? Y sin embargo, ¿cuántas veces ha interferido el diario vivir y han dejado que la ayuda la den otros, pensando que seguramente alguien se encargará de esa necesidad? Nos encontramos tan ocupados en la vida cotidiana. No obstante,
Si diésemos un paso atrás y observásemos lo que estamos haciendo, nos daríamos cuenta de que nos encontramos sumidos en cosas que no tienen importancia. En otras palabras, muchas veces pasamos nuestro tiempo ocupados en cosas que en el gran plan de la vida no tienen demasiada importancia y descuidamos lo que es más importante. Hace muchos años oí un poema que nunca se me ha olvidado y por el cual he tratado de guiar mi vida. Es uno de mis favoritos. Muchas veces he llorado por mi falta de visión, que frente a la necesidad de otros los ojos me cegó. Pero jamás mi alma ha sufrido un dejo de tristeza, porque dentro de mi pecho existe un gran corazón. Mis hermanos y hermanas, estamos rodeados de personas que necesitan nuestra atención, nuestro estímulo, nuestro apoyo, nuestro consuelo y nuestra bondad, ya sean familiares, amigos, conocidos o extraños. Nosotros somos las manos del Señor aquí sobre la tierra, con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros. Tal vez se lamenten y digan, el día se me hace corto por tanto que tengo que hacer. ¿Cómo puedo prestar servicio a los demás? ¿Qué puedo hacer? Hace poco más de un año, el periódico Church News me entrevistó antes de mi cumpleaños. Al finalizar la entrevista, el reportero preguntó lo que yo consideraría el regalo ideal que los miembros pudieran obsequiarme. Le contesté, encuentren a alguien que esté pasando tiempos difíciles o que esté enfermo o solitario y hagan algo por esa persona. Me asombré mucho cuando este año, para mi cumpleaños, recibí cientos de tarjetas y cartas de miembros de la Iglesia de todo el mundo en las que me decían cómo habían llevado a cabo ese deseo de cumpleaños. Los actos de servicio fueron diversos, desde armar suministros humanitarios hasta hacer trabajo de jardinería. Un grupo numeroso de primarias invitaron a los niños a prestar servicio y después esos actos de servicio se registraron y me los enviaron. Debo agregar que la manera en que lo hicieron fue muy original. Muchos llegaron en forma de páginas unidas en diversas configuraciones y tamaños de libros. Algunos tenían tarjetas o láminas que los niños habían coloreado. Una primaria muy original envió un frasco grande en el que había cientos de juguetitos de felpa que representaban. Yo no sé lo que esto es, pero cada uno de ellos representaba los actos de servicio que los niños habían llevado a cabo durante el año. Me imagino la felicidad que ellos sintieron al hablar de su servicio y poner su juguete en el frasco. Comparto con ustedes algunas de las muchas notas que acompañaban los regalos que recibí. Un niño escribió, a mi abuelo le dio una embolia y yo le sostuve la mano. Una niña de 8 años de edad dijo, mi hermana y yo dimos servicio a mi mamá y a la familia al organizar y limpiar el armario de los juguetes. Nos tomó varias horas, pero nos divertimos. Lo mejor fue que le dimos la sorpresa a mamá y se sintió muy feliz porque ella ni siquiera nos pidió que lo hiciéramos. Una niña de 11 años escribió, había una familia en el barrio que no tenía mucho dinero y tienen 3 niñitas. Los papás tenían que salir, así que yo me ofrecí para cuidar a las niñas. El papá me iba a dar un billete de $5 y le dije que no podía aceptarlo, que mi servicio era cuidar gratis a las niñas. Un niño de Mongolia dijo que había acarreado agua desde la noria para que su madre no tuviera que hacerlo.
de un niño de 4 años, sin duda escrito por su maestra de la primaria. Mi papá se fue por unas semanas de entrenamiento del ejército. Mi trabajo especial es darle besos y abrazos a mamá. Y a papá también. Una niña de 9 años escribió: recogí fresas para mi bisabuela y me sentí muy feliz. Otro dijo: jugué con un niño que no tiene amigos. De un niño de 11 años, fui a la casa de una señora y le hice preguntas y le canté una canción. Me dio gusto visitarla. Ella estaba feliz porque nadie la visita. Esta nota particular me recordó las palabras que hace muchos años escribió el elder Richard L. Evans del Quórum de los 12. Él dijo: no es fácil para los que son jóvenes entender la soledad que se siente cuando la vida cambia de una época en la que te preparas para vivir y trabajar a una en la que disminuyes tu participación en la vida. Sé por tanto tiempo el centro de un hogar, ser una persona a la que siempre se recurría y entonces casi de repente encontrarse como espectador, ver la vida pasar frente a uno. Eso es vivir en la soledad. Se tiene que vivir mucho tiempo para apreciar lo vacía que está una habitación que solo está llena de muebles. Se necesita a alguien que no sea personal asalariado o que no tenga deberes profesionales en un hogar de ancianos para que avive los recuerdos del pasado y los mantenga vibrantes en el presente. No podemos devolverles las horas matinales de la juventud, pero podemos ayudarlos a vivir en el cálido brillo de un atardecer que se embellece más con nuestra bondad y amor sincero. Fin de la cita. Mis tarjetas y cartitas de cumpleaños también provenían de adolescentes en las clases de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que confeccionaron frazadas para hospitales, sirvieron alimentos en cocinas públicas, se bautizaron por los muertos y llevaron a cabo muchos otros actos de servicio. Las sociedades de socorro, que siempre dan ayuda, brindaron servicio más de lo acostumbrado. Lo mismo hicieron los grupos del sacerdocio. Mis hermanas y hermanas, raras veces me he sentido tan conmovido y agradecido como cuando mi esposa y yo literalmente pasamos horas leyendo acerca de esos obsequios. Tengo el corazón rebosante al hablar de la experiencia y contemplar las vidas que se han bendecido tanto como resultado de los que dieron como de los que recibieron. Acuden a mi mente las palabras del capítulo 25 de Mateo: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos y hermanas, hagámonos la misma pregunta que oían el Dr. Jack McConnell y sus hermanos todas las tardes a la hora de cenar. ¿Qué he hecho por alguien hoy? Ruego que las palabras de un conocido himno penetren nuestra alma y encuentren refugio en nuestro corazón.
yo no lo cantaré. ¿En el mundo acaso he hecho hoy alguno favor o bien? Le he hecho sentir que es bueno vivir, he dado a él sostén, he hecho ligera la carga de él porque un alivio le di. ¿O acaso al pobre logré ayudar, mis bienes con él compartir? Ese servicio al que todos hemos sido llamados es el servicio del Señor Jesucristo. Al reclutarnos en su causa, Él nos invita a allegarnos a Él y nos dice a ustedes y a mí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si escuchamos de verdad, oiremos en la distancia la voz que nos dice, tal como le dijo a otro: bien, buen siervo y fiel. Ruego que todos seamos acreedores de esta bendición de nuestro Señor. Es mi oración. En su nombre, sí. Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Our beloved Heavenly Nuestro Father, amado Padre Celestial, inclinamos nuestro rostro ante ti esta mañana para darte agradecimiento por esta oportunidad que hemos tenido de escuchar tu voz a través de tus profetas y otros líderes de la Iglesia. Estamos agradecidos por el espíritu que hemos sentido, por el testimonio que hemos sentido en nuestro corazón y el deseo que tenemos de guardar tus mandamientos. Estamos agradecidos por nuestro profeta, presidente Thomas S. Monson, por sus consejeros y los miembros del Quórum de los 12. Por favor, bendícelos con salud y con tu espíritu para guiar esta gran iglesia. Ahora, Padre, pedimos tus bendiciones para que sigamos el consejo que hemos recibido en esta conferencia. Bendícenos con un corazón humilde, que podamos escuchar nuevamente tu voz al revisar estos mensajes y aplicarlos en nuestras vidas. Protégenos al guiar nuevamente a nuestros hogares. Pedimos estas bendiciones para nuestros hogares, en nuestras familias, que podamos vivir en armonía y amor los unos con los otros. Bendice a los santos para que puedan tener las cosas que necesitan, para que puedan tener un hogar y alimentar a sus hijos. Te amamos y decimos estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.